Buenas noches. Feliz feriado. Quiero comenzar contando, una anécdota, una historia que de hecho he narrado en mi primer libro de cuentos llamado Non Ser Jam. Escribí a partir de lo que le voy a contar un cuento bastante autobiográfico. Se llama Aquel billete tan liviano. Eh, Ese fue uno de mis primeros trabajos, ¿no? Cuando tenía 18 años recién cumplidos. Recuerdo que un pata, un conocido, era más amigo de mi hermano que mío, me dijo, oye, sé que estás buscando trabajo, em, si quieres te puedo ayudar, ¿no? Y me colocó básicamente, me ayudó a entrar a trabajar en un evento, no me acuerdo hasta ahora que fue en el Colegio Carmelitas, ¿no? Y era cargar y acomodar sillas de plástico para un evento. Esa misma noche, si es que no me equivoco, a la noche siguiente, iba a haber un evento, no recuerdo quién iba a cantarse, ¿cómo se llama? Eva Young, si es que no me equivoco, ¿no? Y lo que se me había dicho, lo que me había dicho este pata, ¿no? Y lo que yo había escuchado es que iba a ganar 20 soles, ¿no? Por unas 4 horas de trabajo, más o menos. Les hablo del año 2004, si es que no me equivoco, 2003-2004, por ahí. 20 soles valían más de lo que valen ahora, definitivamente. Contamos con que en ese tiempo el sol todavía te rendía unos 10 panes, me acuerdo, ¿no? Y mientras pasaban las horas, me daba cuenta, porque no solamente estaba trabajando yo, estaba trabajando junto a unas 6, 7 personas, incluyendo ese muchacho, el muchacho que me recomendó el trabajo. Mientras pasaron las horas, me di cuenta que el trabajo no iba a ser de 4 a 5 horas. Al final comenzamos a trabajar a las 8 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche. Contando con que tuvimos una hora para refrigerio y que el refrigerio lo puso pues la persona que nos estaba empleando, fueron en total unas 12 horas trabajando. Cuando yo escuché que el resultado iba a ser el mismo, se iban a pagar 20 soles por esas 12 horas, yo era un muchacho, como digo, tenía 18 años, pero me indigné bastante, ¿no? E intenté hacer lo que quizá otra persona hubiera hecho en mi lugar, ¿no? Tratar de indignar a todo el mundo a mi alrededor y reclamar en conjunto. Porque me daba cuenta de algo y me di cuenta de eso desde ese instante, incluso antes. Y por en el colegio también de algún modo te das cuenta de este tipo de circunstancia. Es que si yo reclamaba solo, nadie iba a hacer caso. Y logré momentáneamente que estos muchachos se indignaran conmigo, ¿no? Se indignaran. Al principio, bueno, aceptaban el orden de las cosas porque venían trabajando con esta persona. Me acuerdo que se llamaba Alejandro, no me sé su apellido, sinceramente, ¿no? Por mucho tiempo. Trabajaban por mucho tiempo con él, así que no aceptaban que así era, así funcionaba el mundo, el trabajo, etc. Entonces, cuando yo logré pues soliviantar, molestar a la gente y reclamamos en conjunto, ese tipo hizo algo que nunca voy a olvidar y de hecho, como dije, lo reproduje en un cuento. Y logró poco a poco, más que minar mis argumentos, hablar sobre el pasado, sobre otras chambas, hablar sobre chambas futuras, hablar sobre beneficios de trabajar con él. Por ejemplo, trabajamos en un matrimonio y nos cae comida o nos cae trago. Y poco a poco el apoyo que me habían dado estos muchachos se fue pues diluyendo, hasta que al final me quedé solo, ¿no? De hecho, incluso recuerdo que este jefe momentáneo que tuve les dijo, bueno, si quieren les pago todo junto mañana, y los chicos aceptaron, excepto yo. Yo quise mi dinero en esos momentos, me pagó los 20 soles y me fui para no volver. Y eso me dejó pensando mucho y es algo que yo he vivido en parte, ¿no? En otros tipos de trabajos, ¿no? Ya he mencionado en el primer video que hice sobre esa idea del podcast, sobre por qué vivir en el extranjero te ayuda a entender mejor a tu país y justamente sobre trabajo, estaba hablando sobre trabajo también, ¿no? Y me di cuenta, por ejemplo, trabajando en mesero muchas veces esta etiqueta que los jefes tienen sobre que tú eres un trabajador eventual, un volante, ¿no? Y cuando en realidad no lo eres. Si estás trabajando un año para la misma persona, tú no eres un volante, ¿no? Y también yo intenté en algún momento soliviantar en otros trabajos, ¿no? Hacer que la gente se empile, ¿no? De reclamar por sus derechos.
pero no es tan sencillo. Mucha gente tiene miedo de ser despedida, mucha gente sabe que no cuenta pues con protección. Y si yo les hablo de mí a los 18 años, en un trabajo completamente pues al margen de la ley, informal, imagínense la sorpresa por ejemplo, los trabajadores de Latina, que formaron su sindicato y que muchos de ellos fueron despedidos. Hace poco han repuesto a un par, me parece, por allí, pero no es suficiente. Y esto me ha pasado incluso, lo he visto, por ejemplo, en una universidad en la cual yo trabajé hace muchos años, ¿no? Que yo me salí para viajar a Argentina y también vi que algunos amigos que hicieron formar un sindicato, a uno de ellos lo votaron, porque comenzó pues a, no sé cómo decirlo, empilar a la gente, ¿no? Y cuando la idea surgió de nuevo, lo que hizo el trabajo de manera muy astuta fue subirles un poco el sueldo para quitarles pues el furor por querer formar un sindicato, porque un sindicato obviamente es y aquí voy a profundizar un momento en eso, en lo que es un sindicato, pero adelantando un sindicato pues es esta idea de manejarse de manera grupal para negociar con tu empleador. ¿Y qué pasó? Yo ya le dije eso a un amigo, van a haber despidos y va a haber incremento de chamba, lo cual hubo. Como la gente ya no quiso formar sindicatos porque aparentemente habían ganado, ¿no? Al semestre siguiente nos renovaron contrato un montón de gente y le aumentaron trabajo a la gente que había quedado. Entonces, por eso el día de hoy yo lo que quería es, si bien me he pasado el 1 de mayo, me he pasado de la fecha, voy a, bueno, aprovechar que es feriado para hablar de otro feriado, que es el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Quiero hablar un poco de por qué es importante esa fecha, más allá de tu feriado, el feriado que te puedes tomar pues, para ir a la playita o lo que sea que tengas que ir en mayo, ¿no? La importancia del 1 de mayo en la memoria, porque no deberíamos olvidarlo, porque la acción sindical es importante, contrario a lo que nos vienen diciendo aquí en Perú, y también quiero hablar de por qué el sindicato, que antes sí era pues fuerte y tuvo una trayectoria relativamente buena en su momento, ahora está mal visto y definitivamente tan eh, vilipendiado, ¿no? Por aquellos sectores obviamente más conservadores en el país. Bien, ya saben, hoy voy a hablar de sindicatos, así que bienvenidos a esta reflexión y soy prisionero del insomnio para aquellos que no me conocen. Muy bien. Tengo un blog de notas por si acaso, porque no sé, no tengo tan buena memoria como para recordar todos los puntos, punto por punto, si me voy a apoyar en esto. ¿Okay? Bien, estaba viendo, y de hecho voy a dejar los videos en la descripción, una entrevista que le hacen a Osvaldo Bayer, un escritor e historiador argentino, ya murió hace poco, y le hablaba sobre los mártires de Chicago, ¿no? Y justamente su entrevista me gustó mucho porque hablaba sobre por qué, ¿no? Estas personas. Y también hay otro canal, creo que le habían recomendado, Café Kioto, donde hay todo un especial sobre los mártires de Chicago, ¿no? Sobre todo lo que vino pues, para los derechos de los trabajadores. Entonces, una de las cosas que yo estaba viendo, ¿no? Allí, ¿no? Lo que estaba mencionando y lo que después cotejé, es que ellos leyeron un documento, los mártires de Chicago, ¿no? Antes de ser ahorcados, porque una vez que la revuelta es abolida, estos mártires, las personas que los llaman mártires justamente por morir en este reclamo de la jornada de 8 horas, ellos dicen, no queremos 8 horas para trabajar menos, queremos 8 horas para que nos alcance el tiempo para leer, para la cultura, para nuestra familia, etc. ¿No? Y eso era, y ahorita voy a profundizar en esto, ¿no? Es irónico porque ellos son condenados por la justicia norteamericana y de hecho lo que habían hecho fue reprimido por las fuerzas del orden. Y este término fuerzas del orden a mí me causa pues bastante ruido porque fuerzas de qué orden en todo caso, ¿no? Es el orden en el que vivimos, el cual quiere a unos abajo, otros arriba definitivamente, ¿no? Después los estadounidenses, la justicia estadounidense se disculpó 100 años después, pero como dice Bayer, ya era un poco tarde, ¿no? Y eso es un problema. Ahora, regresando a esto, ¿no? ¿Por qué es importante el 1 de mayo? Porque justamente a partir de las protestas que hubo del sector obrero, el sector que de alguna manera tenía pues, que ver con el anarquismo, por ejemplo, se logran las 8 horas, ¿ok?
la jornada de 8 horas. Y eso va también para la gente que dice que protestar no sirve de nada, qué sé yo, ¿no? No, protestar, la acción común, justamente, la acción de juntarse, ha logrado conquistas de las que muchos de ustedes gozan en estos momentos. Así que no pueden decir, bueno, no sirve de nada. No, claro que sirve. Es decir, toda acción conjunta sirve más que las acciones individuales. Porque si yo voy y negocio con mi jefe a mi nombre, pues solamente el beneficio va a ser para mí. Y eso sigue creando envidias, desigualdades, etc. La acción conjunta logra que, por ejemplo, esta máxima de 8 horas se respete en muchas partes del mundo. Y aquí voy a profundizar en esto un poco más, ¿no? Porque aquí no en todos los trabajos se respeta, a pesar que por ley debería respetarse. Entonces, algo que también decía ¿cómo se llama? Osvaldo Bayer, ¿no? Es que ahora, el 1 de mayo, ha sido, pues, de algún modo, los sectores de arriba, ¿no? Los empleadores, qué sé yo, se han apropiado de esta fecha y la han vaciado de significado, lo cual en parte es cierto. Es más, yo diría que bastantes, ¿cómo se llama? Vamos, que en parte, en buena parte, en la mayoría de casos es cierto. Porque yo no creo que haya mucha gente que se consciente, más allá del nombre del feriado, por qué es feriado. ¿Qué estamos celebrando? Y de hecho que los gerentes, que los jefes digan, bueno, ya el Día del Trabajador, ya un gran festejo y todo, lo que hace con esto el empleador, no todos quizá de una manera pues malintencionada, pues eso no exime a nadie en realidad, es conceder esta suerte de descanso, de esparcimiento, como si fuera una dádiva del empresario hacia sus empleados. Y lo despojan de lo que es la carga de lucha popular, la carga de nosotros conquistamos esto. No es una dádiva que nos han dado. Mediante sacrificio, marchas, muerte, logramos las 8 horas y logramos que este día sea reconocido, ¿no? Y esto me hace acordar mucho a algo que leí que decía, si es que no me equivoco, Simon Bauman, cuando hablaba acerca de por qué antes era más fácil pelear con tus empleadores, ¿no? Porque antes tú suponías que tus jefes, ¿no? Eran, de algún modo había una delimitación mucho más clara, ¿no? Tu jefe era explotador, tú lo veías, ¿no? Pues, explotador, chavos. Pero ahora, ¿qué hacen muchos jefes, muchas empresas? Te dan cafecito, te dan cosas como para que estés más cómodo, y obviamente así es mucho más difícil protestar porque estás muy, muy a gusto, ¿no? Sientes, ¡ay, qué genial, aquí me tratan bien! Pero mientras, por un lado aquí te tratan bien, por otro lado no están respetando muchas veces derechos como, por ejemplo, hablando de las 8 horas, tu jornada terminaría, se supone, 8 horas después. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes no están en grupos de WhatsApp, por ejemplo, en donde te escriben fuera de horas de trabajo y se molestan contigo si es que no contestas a tiempo? Y no nos engañemos, muchas veces te llevas algo de trabajo a casa, correos electrónicos que tienes que contestar, etcétera, que pasan más allá de esas 8 horas. No es bueno, terminó las 8 horas, me olvidé, ¿no? Lo cual debería ser, porque justamente el reclamo era ese: 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas de ocio. Y ese ocio es tuyo. Puedes hacer lo que te dé la gana en esas 8 horas. Y de hecho, Osvaldo Bayer decía que, al menos en Argentina, ¿no? Una vez los sindicalistas se preocupaban mucho por la cultura. De hecho, está muy ligado también lo que son los sindicatos de anarquismo a las primeras apariciones de bibliotecas municipales, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente, y he hablado de eso también en este canal, si tú no lees, si tú no consumes cultura, si no consumes conocimiento, es mucho más fácil ser controlado. Haciendo un paréntesis, por ejemplo, yo veía que alguien comentaba en el video anterior que leí un poco lo de Hildebrand y reflexioné, tenía un post larguísimo criticando un montón de cosas. Creo que ya he dicho esto antes, yo no contesto troles en el sentido de por comentarios, me llega, la verdad, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue ese desprecio hacia la cultura, ¿no? Y creo que es un desprecio muy contemporáneo,
definitivamente. Pero al mismo tiempo, pues cuando me doy cuenta que más que discutir de manera argumentativa, la gente que se burla de la cultura lo que hace es justamente reír y no dar argumentos, pues básicamente atacar nada más. Así que, y justamente eso me da más pena todavía porque no hay nada peor que ver a alguien que no solamente disfruta de su prisión, sino que mueve la cola ante los carceleros, ¿no? Y eso pasa mucho. Entonces, lo que estaba diciendo acerca de las luchas y las conquistas sindicales es importante, ¿no? Ahora, aquí en Perú, ¿qué pasó? Otra vez voy a consultar mis notas. En 1919, José Pardo legalizó la jornada laboral de 8 horas. Ahora, ¿Pardo lo hizo por la bondad de su corazón? Obviamente no. Y eso es otra cosa que también creo que ya he dicho antes. Tú no puedes esperar a que la gente que está pues exprimiendo, maltratando, explotando a una parte de la población, simplemente un día deje de hacerlo porque tomó conciencia. No funciona así. Entonces, ¿qué pasó? Que desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, Manuel González Prada, que imagino que algunos de ustedes conocen, ¿no? Páginas Libres, Horas de Lucha, ¿no? Que tenía bastante, pues, básicamente un anarquista, pues, y tenía una relación con la organización de movimiento anarcosindicalista, ¿no? De algún modo influencia en la gente para comenzar a protestar, ¿no? Por esta jornada de 8 horas que ya se había presentado, como dije, en Estados Unidos y en Europa. Ahora, esas ideas comienzan a influenciar, ¿no? En Perú llegan, como dije, gracias en parte a González Prada. Y en estos momentos, ¿qué sucede? En 1919, ¿no? El 5 de enero se hizo una huelga, no, perdón, 1915. Sí, 1915. Dijo, mi letra es pésima y con los datos no soy tan bueno, pero voy a dejar los videos también por si me equivoco. Se hizo una huelga, ¿no? Lo que quería la gente era 8 horas de trabajo, más un aumento salarial, más un pago por lo que es cualquier tipo de accidente, ¿no? Que esto no se reconocía antes. Si había un accidente en la empresa, no se reconocía la responsabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, esto fue el 5 de enero, como no se acató, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que están pidiendo, se hizo la huelga, ¿no? Eso es otra ventaja también, ahorita voy a hablar de las ventajas de formar un sindicato, ¿no? Y el 9 de enero mandaron policías, ¿no? Mandaron las fuerzas del orden a aplastar, pues porque obviamente el país no puede funcionar sin los trabajadores, así que y eso es irónico, o sea, querían romper la huelga y obligar a trabajar. Que yo sepa, ¿no? Y eso sucede mucho, tú no estás, o sea, el trabajo es asalariado y no es esclavitud. Por lo tanto, tu derecho es rehusarte a trabajar. Así como te pueden decir, bueno, ya no te pago, bueno, pero estoy haciendo una huelga. Entonces, en este caso, ya una vez que al final resisten esos trabajadores, se les reconoce su derecho a la jornada de 8 horas y gracias a este triunfo, la iniciativa se expande por todo el país, al final llegando a 1919, como dije, en donde Pardo legaliza pues el sindicato. Bueno, no el sindicato que hablo, la jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, ¿no? Regresando a un desordenado, ¿no? Quería hablar por qué, he hablado del Día del Trabajo, las protestas que están relacionadas obviamente al sindicalismo, ¿no? Y porque comienza justamente con ese triunfo de la lucha de 8 horas, ¿no? Por las 8 horas de trabajo. Ahora, ¿a qué me voy con todo esto? Y justamente en estos días, un par de días más, voy a hacer el segundo video donde vamos a tener a un invitado, ¿no? Bueno, un invitado, y vamos a hablar un poco de los orígenes del sindicalismo en el Perú, ¿no? Justamente un hombre que ha estado, pues, digamos, en las trincheras, ¿no? ¿Por qué la gente... No, perdón. ¿Cuáles son las conquistas sindicales? Bueno, ya dije, jornada de 8 horas, vacaciones pagadas, disminución de despidos arbitrarios,
y negociaciones colectivas. Vayamos punto por punto. La jornada de 8 horas, como dije, se supone en teoría debe ser respetada. Tú cumples sus 8 horas, te puedes ir. En los últimos años he tenido la suerte, bueno, yo también trabajo por horas, ¿no? Pero antes de eso he tenido la suerte de, efectivamente, 8 horas después terminaba y me podía ir. En otros trabajos no. Ya he mencionado varios, sobre todo cuando era mesero, ¿no? He trabajado en la Peña del Carajo, bastante explotadores. También en la Candelaria, bastante explotadores, ¿no? Todos estos empleos, pues, ¿no? De, como dije, que decían que eras volante, pues, ¿no? Y nada que ver, ¿no? Conocemos un supermercado, bastante explotadores también, ¿no? Como dije, no quiero decir su nombre, pero tiene uniformes amarillo y verde. Entonces, vacaciones pagadas, esto no sucede con todo el mundo, lo sabemos bien, ¿no? No sucede con todo el mundo y ahora voy a explicar por qué, ¿no? Obviamente, si tú eres informal, trabajas para un sector informal, no te van a dar vacaciones pagadas, o si eres un trabajador medio tiempo, ¿no? Vacaciones no. Y yo, más bien, yo lo que siempre digo es que si tú has salido de vacaciones, entre comillas, pero no te están pagando, entonces tú eres un desempleado momentáneo. Tú estás en desempleo momentáneo. Porque no, en realidad pues no gozas de ningún tipo de beneficio. Simplemente ni siquiera estás recibiendo ingreso en el tiempo en donde, entre comillas, estás de vacaciones. Eh, Disminución de despidos arbitrarios. Hay trampas, creo que ustedes saben eso. Hay trampas, existen trampas, ¿no? Existe la manera de sacarle la vuelta a los despidos arbitrarios, ¿no? Y es que se termina tu contrato y ya no te lo renuevan. Ahora, puedes decir, no, pero el empleador, porque yo me imagino, como dije una vez más, hay gente que va a defender a los empleadores a pesar que no lo son, ¿no? Me causa, pues, es bastante irónico, ¿no? Pero, a ver, si tú has hecho bien tu trabajo, yo no estoy hablando de alguien que, por ejemplo, no haya cumplido con expectativas, qué sé yo. Si tú haces bien tu trabajo, pero simplemente, por ejemplo, en estos casos, ustedes han visto seguramente eso, porque yo estaba en el extranjero cuando supe de esto y lo vi, ¿no? Lo escuché, de que, digamos, en las elecciones pasadas, ¿no? Tú ibas con candidato C en vez de candidato K, ¿no? Por C hablo Castillo, obviamente, porque hablo Keiko, ¿no? Mucha gente era amenazada, ¿no? De vamos a despedirlos, o no les vamos a renovar contrato. Eso no tiene nada que ver con su desempeño laboral, ¿no? Y hay de manera, o sea, claro, ¿qué hacen? Terminen, así están viendo que termina tu contrato y chao. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo eso no es arbitrario? Alguien me lo explique. ¿Cómo no es arbitrario? Negociaciones colectivas. Ya he hablado de esto hace un momento. ¿Cómo más se puede hacer para negociar, ¿no? Si no metes presión en base a un grupo, hace bastante gente, y por eso estaban las huelgas también, ¿no? Las huelgas eran un mecanismo de presión, justamente, contra el empleador que manejaba todo el poder y que ahorita maneja todo el poder, ¿no? Y aquí vamos a lo que iba a decir, ¿no? ¿Por qué el día de hoy la gente teme al sindicato? ¿Y por qué el sindicato como tal es tan complicado de formar? Vayamos por la segunda pregunta antes de la primera, ¿no? Primero que nada, en el Perú se exige al menos, y aquí voy a poner otra entrevista también, 20 personas, ¿no? 20 trabajadores para formar un sindicato. Si me equivoco, estoy desactualizado, también me lo pueden poner, no hay problema. Quizá pues está chequeando, ¿no? Pero quizá me he equivocado, ¿no? Muy bien. Y sabemos, por ejemplo, en las chamas donde yo estaba, como dije, de mesero, que éramos meseros, éramos 6, 8, 4, 3, dependiendo de, por ejemplo, en el último bar donde trabajé de mesero éramos 1, 2, 3, 4 meseros, 2 bartenders y una persona de cocina. 6, 7 personas. Y luego está el dueño, pues, ¿no? Antes de eso éramos 2, 4, 6, 8, 12 personas, me imagino, por ahí, ¿no? Obviamente. Entonces, desde el vamos, si no tienes 20 personas en tu trabajo, no puedes formar un sindicato, ¿no? Esa es una. Los sindicatos forman el 6% de asociación en el país. Hay 6% de asociación sindical en el país. Muy poca gente, ¿no? Y aquí vamos al otro punto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene miedo al sindicato?
Primero que nada, la gente tiene, y yo siento que eso también se ha encargado justamente el gobierno, ¿no? Se relaciona mucho a los sindicalistas con los grupos subversivos que hubo, pues, obviamente hablo de Sendero, ¿no? Sobre todo Sendero. Cuando en realidad muchos líderes sindicales fueron asesinados por Sendero, ¿no? Obviamente todo reclamo popular va a tener tufillo a izquierda, ¿no? O a izquierdoso o anarquista. Pero también he hablado de eso, ¿no? Y es porque justamente la gente de izquierda, la gente anarquista, al menos en esta parte del mundo, ¿no? Es mucho más consciente de la colectividad y de la desigualdad. Mucho más consciente y es mucho más crítica sobre esto. Ahora, vayan a otros países, a que, como digo una vez más, los troles, por ejemplo, ¿no? Podrían ver otros países que no son, se supone, de izquierda, ¿no? Y gozan de estados de bienestar en los cuales sí existe sindicatos, sí existen sindicatos, y sí existe un balance entre el empleador y el empleado, ¿no? En donde se respetan las horas del trabajador, el ocio que merece el trabajador. No se tiene esta idea de que, no, tenemos que exprimirte, que se tiene mucho aquí. Pero toda la gente que investigue eso también, ¿no? Entonces, por un lado y por otro lado, claro, el legislativo se ha encargado pues de poner dos, tres leyes amparando en parte pues a los sindicatos, pero las demás leyes más bien están en contra o prohíben o hacen la vida mucho más complicada o le dan potestad al empleador por encima del empleado. Y por último, a ver, eso es algo que yo he escuchado mucho, ¿no? De gente, porque gente dice, no, pero sin gente que haga patria, como, ¿cómo se llama? Los empresarios, ¿cómo se llama? Tú te mueres de hambre, que por allá, por allá. Primero que nada, habría que analizar, que voy a ser bien jodido, habría que analizar de dónde han sacado muchas personas del capital para hacer sus empresas. Y yo sinceramente veo que es como cuando escucho que, por ejemplo, gente como Mark Zuckerberg se hizo sola, ¿no? Pero se hizo solitos. Discúlpame, pero Mark Zuckerberg, o sea, él fue a Harvard, tenía padres de dinero. No, no fue así. No fue como que se hizo solo, ¿no? Igual que Elon Musk, que tiene minas de diamantes en Sierra Leona, no, en Sudáfrica. O sea, no es tan como yo me hago solo. Vamos a ser francos con eso, ¿no? Entonces, para terminar, lo que quería decir, y lo que vamos a indagar en el video siguiente de esta semana, es que es importante reconocer el valor del Día del Trabajador. Es importante reconocer la importancia de los sindicatos y el derecho a sindicalizarse que tiene cada ciudadano en su trabajo para balancear, ¿no? el ejercicio del poder entre el empleador y el empleado. Que las reglas del juego no sean tan, pues, no sé, parciales, ¿no? Tan desequilibradas, tan injustas muchas veces. Básicamente eso quería decir, ¿no? Así que nada, nos vemos en un par de días cuando suba el siguiente video con la entrevista. Pásenla bien el resto del feriado y buenas noches. Este ha sido Prisionero del Insomnio y me despido de nuevo. Buenas noches.